Hoy vamos a hablar sobre acceso directo a memoria y principios del software de entrada y salida. El primer tema sería acceso directo a memoria o llamado DMA. Muchos controladores, sobre todo los dispositivos por bloques, se manejan el acceso directo a la memoria o DMA. Primero el controlador lee el bloque, uno o más sectores, puede ser de uno o de varios, de la unidad de serie. Esto es de byte por byte, hasta que todo el bloque está en un buffer interno del controlador. Después el controlador calcula la suma de verificación para comprobar que no ocurrieron errores de lectura, y luego causa una interrupción. Cuando el sistema operativo comienza a ejecutarse, puede leer el bloque del disco del buffer del controlador byte y por byte, o palabra por palabra, ejecutando un ciclo, leyéndose cada interacción, un byte o una palabra de un registro del controlador y almacenándose en la memoria. Un ciclo de la CPU programado para leer los bytes del controlador uno por uno desperdicia tiempo de CPU. Se inventó lo que es el DMA para liberar la CPU de este trabajo de alto nivel. Una vez que el controlador ha leído todo el bloque del dispositivo, lo ha colocado en su buffer y ha calculado la suma de verificación. Copia el primer byte o palabra en la memoria principal en la dirección especificada por la dirección de memoria DMA. Luego el controlador incrementa la dirección de DMA y decrementa la cuenta del DMA en el número de bytes que se acaban de transferir. El proceso de almacenamiento intermedio de dos pasos escritos tiene implicaciones importantes para el rendimiento de entradas y salidas. Mientras los datos están siendo transferidos del controlador de la memoria, sea por el CPU o por el controlador, el siguiente sector estará pasando bajo la cabeza del disco y los bytes estarán llegando al controlador. Los controladores estarán sencillos, simplemente no pueden efectuar entrada y salida al mismo tiempo, de modo que mientras se esté realizando una transferencia a la memoria, el sector que pasa bajo la cabeza del disco se pierde. Saltarse bloques para dar al controlador tiempo de transferir los datos a la memoria se denomina intercalación. Cuando se da formato al disco, los bloques se enumeran teniendo en cuenta el factor de intercalación. El objetivo de enumerar los bloques de este modo es permitir que el sistema operativo lea bloques numerados consecutivamente y aún así logre la máxima velocidad que el hardware es capaz. No todas las computadoras usan DMA. El argumento en su contra es que en muchos casos la CPU principal es mucho más rápida que el controlador de DMA y puede realizar el trabajo en mucho menos tiempo. Esa podría ser una de sus desventajas, lo que le llamamos el DMA. Después tenemos principios del software de entrada y salida. Los objetivos generales del software de entrada y salida son fáciles de plantear. La idea básica es organizar el software como una serie capaz y que las inferiores oculten las peculiaridades del hardware para que las capas superiores lo vean. Las capas superiores se ocupan de presentar una interfaz bonita, aseada y regular a los usuarios. Un concepto clave del diseño de software de entrada y salida se conoce como independencia de dispositivos. Esto significa que debe ser posible escribir programas que puedan tener un archivo de un disquete, un disco duro o un CD-ROM, sin modificar los programas. Para que cada tipo de dispositivo distinto debemos poder teclear un comando como es el sort, entrada y salida. El nombre de un archivo o un dispositivo debe de ser simplemente una cadena y un entero y no depender del dispositivo de alguna. Un ejemplo es en Unix, todos los discos se pueden integrar en la jerarquía de sistemas,
de archivo de forma arbitraria, de modo que el usuario no necesita saber qué nombre corresponde a un dispositivo. Los programas de usuario son mucho más fáciles de escribir si las operaciones de entrada y salida provocan bloqueos. Esto después de un comando read. El programa se suspende automáticamente hasta que hay datos disponibles en el buffer. Le corresponde al sistema operativo hacer las operaciones que en realidad son controladas por interrupciones, parezcan controladas por bloqueo a los programas de usuario. Estos objetivos pueden lograrse de una forma lógica y eficiente, estructurado un software de entrada y salida. Este puede ser en 4 capas. La primera es manejadores de interruptores, que es la capa inferior, controladores de dispositivos en software. La tercera sería el software del sistema operativo independiente del software, y la cuarta capa sería software del usuario. Esta capa es la superior. Si hablamos de manejadores de interrupción, son desagradables pero inevitables y deben ocultarse en las profundidades del sistema operativo con el fin de reducir las partes del sistema quien tiene conocimiento de ella. Ahora la capa de los controladores de dispositivo. Todo el código depende del dispositivo, se coloca en los controladores de dispositivo. Cada controlador maneja tipo de dispositivo o una clase de dispositivo similar. Por ejemplo, podría ser aconsejable tener un solo controlador de video. Aún así, el sistema maneja videos de distintas marcas, todos con diferencias, uno con mayor o menor capacidad, tanto gráfica como en la resolución y calidad de color que requiere de un software controlador, con la capacidad de resolver las diferencias. Ahora vamos con la tercera capa, que es el software de entrada y salida independiente del dispositivo. Aunque una parte del software de entrada y salida es específica para cada dispositivo, una fracción considerable es independiente de él. La frontera exacta entre los controladores de dispositivos y el software independiente, el dispositivo depende del sistema, ya que algunas funciones que podrían realizarse de forma independiente del dispositivo podrían efectuarse realmente en los controladores en el software por razones de eficiencia y de otro tipo. Ahora vamos con la última capa, que es el software por usuarios. La mayor parte del software está dentro del sistema operativo. Una parte consiste en la biblioteca enlazadas en el programa de usuarios, incluso en programas completos que se ejecutan fuera del kernel. Las llamadas al sistema, entre ellas las de entrada y salida, normalmente son efectuadas por procesamientos de biblioteca cuando un programa contiene llamadas a sistemas operativos. Por ejemplo, cuando COM es igual a while, pd, buffer y bytes. En cuanto al COM es una posición de la memoria, el write es la operación de la escritura y los parámetros son el fd. Este es especificado un archivo en el cual se va a escribir. El segundo es el buffer, desde donde se tomarán los datos, y el tercero especifica el número de bytes para escribir. El procesamiento de biblioteca write se enlazará al programa y estará contenido en el programa binario presente en la memoria del momento de la ejecución. Todos estos procedimientos de biblioteca forman parte del sistema de entrada y salida. Estos procedimientos colocan en sus parámetros en el lugar apropiado para la llamada del sistema. Otros procesamientos de entrada y salida realizan formateo de entradas y salidas mediante procesamientos de biblioteca. Es todo lo que les puedo compartir.